Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de abril del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Tengamos siempre estas cualidades cristianas: la humildad y el servicio. El cristiano debe ser servidor. Y el servidor nunca es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que aquel que lo envía. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre, y que dijo en varias ocasiones, en todas aquellas en que fue escuchado: la palabra que les estoy dando no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está. Y la palabra, hermanos, que hablamos nosotros, no es nuestra, la palabra del Evangelio, el que tenemos que proclamar, al que tenemos que anunciar y compartir con todos aquellos que escuchan la palabra del Evangelio. La palabra es del Señor que nos envió. Nosotros somos enviados. Y el que nos recibe a nosotros, recibe a aquel que nos envía, a nuestro Señor. Y el que recibe al Señor, recibe a Dios. ¿Se da cuenta? Servidor. No es mayor que aquel que es su Señor. Naturalmente que esto es así. Estamos cumpliendo, y debemos hacerlo todos los miembros de la Iglesia, una misión que es propia de aquellos que han creído, cuya fe es cierta, cuya fe obra por el amor al prójimo, amor que recibimos de aquel que nos va a enviar finalmente. Nosotros amamos con amor de Dios. ¿Quién nos amó primero? Dios nos amó primero. El que nos va a enviar primero, el que envió a su Hijo para la salvación de todos nosotros, el que otorgó todo el poder a su Hijo por la resurrección de entre los muertos, y el Señor es nuestro Señor, el que nos envía a nosotros. Él es mayor que todos. Y nosotros, como cumplidores de esto que el Señor quiere de nosotros, que por otra parte es necesario para nosotros, porque en la medida en que usted, desde el amor con que ha sido amado, ama a su prójimo y lo sirve, y servirlo quiere decir darle todo aquello que necesita, como lo necesitó usted, como lo necesitamos todos. ¿Qué necesitamos? Lo que no tenemos. ¿Y qué es lo que no tenemos? Lo más importante, la vida. Y la vida la trajo aquel que recuperó la vida par y por todos. Y lo hizo por medio de la palabra. Él es la palabra. Él es el enviado de Dios para que haga todo aquello que hizo a favor de todos nosotros. Y nosotros, enviados entonces por nuestro Señor, tenemos también que hacer lo propio. Y eso es la manera en que el amor de Dios, la vida, se difunde en todo el mundo habitado. Estas cosas que las sabemos los cristianos, hermanos, a lo mejor las sabemos, sí, teóricamente, pero usted las va a saber verdaderamente cuando las practique, cuando usted las encarne. Mientras usted no lo haga, todavía puede ser un mero repetidor, y repetidor de estas cosas. Es necesario decirlas y comunicarlas,
pero fundamentalmente hay que hacerlas. Y así es como la iglesia del Señor se extiende como el Señor quiere por toda la tierra. Fíjese, nuestro Señor vino a servirnos a todos, siendo Señor de todos. Mire qué paradojal señorío. El Señor sirviendo a los que son sus servidores, deberían ser sus servidores, y somos servidores del Señor. Pero si servimos a nuestro prójimo, así como el Señor sirvió como Hijo del Hombre a todos nosotros, a los hombres. Qué manera, ¿no es cierto?, curiosa esta. Este discurso de nuestro Señor, fíjese, viene a posteriori en el relato juánico del lavatorio de los pies. Usted sabe que los esclavos lavaban los pies de sus amos, de sus señores, cuando estos venían de la calle, por así decirlo, en términos actuales, ¿no es cierto? Y entonces de transitar venían caminos polvorientos. Era una de las tareas del hombre esclavo. Era el servidor, sí, que estaba a disposición de la necesidad, como de otras cosas, de su Señor. Y acá Jesús hizo ese papel, fíjese, y no se avergonzó por eso, muy por el contrario. Fíjese, siendo Dios por naturaleza primera, ni siquiera utilizó el título de Dios, sino como hombre vino a nosotros, y como hombre se hizo siervo de todos, y siervo hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjese, muerte de esclavo. Así nos sirvió el Señor, así nos enseñó, como nos enseña siempre, con la palabra, sin duda, pero con el hacer de la palabra. El Señor llevó a cabo todo esto, y el ejemplo mayor es la conducta, el andar como Él anduvo. Ahí, si andamos como Él anduvo verdaderamente, somos y podemos considerarnos discípulos del Señor. Y el Señor conoce a los suyos, conoce a sus discípulos, porque en todo toma la iniciativa. Fíjese que no somos discípulos del Señor, buenos discípulos, lo cual quiere decir servidores, como debe ser, todo discípulo cristiano, servidor del prójimo. No somos discípulos porque lo elegimos a Jesús, porque tuvimos de pronto un cerebro privilegiado y nos dimos cuenta que ahí estaba el Maestro. No, Él nos eligió a nosotros. En una expresión muy curiosa de nuestro Papa Francisco, un neologismo, ¿no es cierto?, utiliza el término primerear. Tomar la iniciativa sería esto, ¿no? El Señor primerea, nos primerió en todo. Nos amó primero, nos eligió primero, el Señor nos sirvió primero, siempre es Él el primero. Él siempre es el ejemplo. Y así tiene que ser todo cristiano. Tiene que ir rápidamente él al otro, no esperar que vengan a él. Él ir, cercanía, cualidad cristiana, ir con entusiasmo, con alegría, con la palabra, portadores de un Dios. Así debe ser. Y el Señor conoce, sabe a quienes elige. Inclusive sabe que de estos 12 que eligió, sabía quién lo iba a traicionar. Y fíjese, lo hizo a los efectos de que también se cumpliese la Escritura. La Escritura no puede fallar, es palabra de Dios. Que decía, el que moja su pan en mi plato, ese es el que me va a vender. El que come de mi mesa, de mi plato, el que se titula amigo cercano a mí, y sin embargo me va a traicionar. Fíjese hasta qué punto el Señor también fue traicionado. No solamente por los enemigos declarados, que obviamente buscaban matarlo, sino por este, que caminaba junto a él, que comía en la mesa de él, que era, entre comillas, el amigo, el discípulo. Este lo vendió. Mira hasta qué punto el Señor soportó todo y a todos. Se hizo servidor de todos. A todos les lavó los pies. A todos los dejó limpios por la palabra. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, como bien nos dice, pero también como bien vemos, como bien mostró el Señor Jesús lo que hay que hacer para ser felices. Uno pudiera decir, bueno, es que yo no sé quién es Jesús.
Pero ahí está su palabra que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Cómo lo tenemos que hacer. Y cómo realmente vamos a encontrar la felicidad. Por eso es tan necesario conocer su palabra. Dedicarle diariamente un tiempo a la palabra de Dios para que sea la que guíe nuestra vida y podamos encontrar esa felicidad que nos propone el Señor cuando servimos a los demás. Exactamente, Patricia. Esa felicidad que procede de Dios y que en nosotros se hace patente en el acto del servicio. Ahí nos damos cuenta. Esa alegría interior, esa cosa inefable que se siente, se vive. Eso es felicidad. Hay que experimentarlo, claro está, para conocerlo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de servicio, tu espíritu de amor. Tu espíritu, Señor, que nosotros nos hace verdaderos servidores, amadores de nuestro prójimo, humildes en el servicio, prestos para el mismo, como tú nos enseñaste, Señor, como tú nos comunicas el poder. Y en tu nombre lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.